Buenas tardes, estamos en lunes de en vivo con tema de luz artificial. Voy a dar unos momentitos para que se empiecen a unir los participantes. Muchas gracias a todos los que están interesados en este tema. Vamos a estar platicando sobre los beneficios, usos, explicar un poquito acerca de lo que es la luz artificial. Les comentaba ahorita en las historias de Professor Grow, que si no me siguen, síganme en Professor Grow MX, que es una cuenta donde subo yo un poquito más, porque pues Norteaméricas, México, no soy yo nada más, obviamente, somos un equipo, pero ahí subo un poquito más de pues, detalles míos profesionales y demás. Si quieren seguirme por ahí, está también la cuenta de Professor Grow, que fue la que estuvimos pues mencionando más antes, pero está en inglés, entonces Professor Grow MX está en español. Bueno, hoy vamos a estar platicando, y les estaba diciendo en las historias, que vamos a platicar sobre la luz artificial, que es un tema que hemos hablado muchas veces, pero el día de hoy también le quiero dar como que también un énfasis a lo que normalmente vemos en los invernaderos, que sepan que no es algo nuevo, no es algo que pues, obviamente las granjas verticales pues son más novedosas, pero el uso de luz artificial en invernaderos se ha usado por mucho tiempo, y no nada más en zonas donde no hay luz. Por ejemplo, si nos vamos a Canadá, norte de Estados Unidos, obviamente en esos lugares todo el tiempo también se ha usado la luz artificial, pero aquí en México también se utiliza para algunos procesos importantes, como por ejemplo cuando hacemos la cuestión de los injertos, y también lo que es el cultivo in vitro, de plantas in vitro, normalmente se hace también con luz artificial. Entonces, el tema de luz artificial ha estado sobre la mesa en cuestión de agricultura desde hace muchísimo tiempo. Obviamente las luces han cambiado, hay nueva tecnología, y ahora es cuando ya vemos más pues lámparas que son específicas para plantas. Antes se utilizaban lámparas blancas para poder, por ejemplo, hacer la cuestión de los cultivos in vitro. De hecho, todavía se utilizan, se han estado pues modificando, ya que pues es mejor tener lámparas de color, que ahorita vamos a ver por qué, ¿no? También, por ejemplo, en los invernaderos pues se han utilizado por mucho tiempo las lámparas de presión de sodio, que son lámparas con mucha intensidad, pero pues también generan mucho calor, consumen mucha luz. Entonces antes eran las que se usaban, pero como les digo, ahora ya tenemos pues líneas de investigación para muchos cultivos, y hay muchas empresas que se dedican a hacer lámparas que son pues ya definitivamente, o sea, en este caso ya son lámparas que son para plantas, ¿no? Entonces, ¿dónde vemos normalmente el uso de las lámparas? Las vemos en sistemas de granjas verticales. Aquí yo estoy en el cuarto de microgreens que tenemos en Hortaméricas, México. Dentro tiene un cuarto pequeño que viene siendo la empresa Microgreens FLN. Es una empresa productora de brotes, y por acá tenemos el cuarto de producción. Acá tenemos más lámparas. Ahí un poquito rápido el tour. Entonces, las podemos llegar a ver en este tipo de sistemas. Podemos también verlas en sistemas, por ejemplo, de lechugas, hierbas aromáticas. Todo lo que es cultivo de hoja está muy estudiado ya, la parte de luz artificial y su producción también en cuanto a negocio, ¿no? También podemos ver, por ejemplo, ahora algunas berries como las fresas, que ya hay personas que lo hacen de forma comercial, pero pues todavía está así como que en avance, ¿no? Esa parte. Lo que sí hemos visto también por mucho tiempo es el uso de luz artificial en invernaderos. Les voy a poner una imagen, verán. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de luz artificial en un invernadero. En este caso, la luz artificial se puede utilizar por diferentes razones. Yo puedo poner luz artificial en un invernadero cuando necesito más luz, que ahorita les comentaba, pues hay zonas donde no tenemos suficiente luz y tenemos que agregar más luz para poder llegar a completar los requerimientos diarios de iluminación de un cultivo. Ya hemos visto en otros videos o aquí en vivos que las plantas tienen un requerimiento diario que se le llama DLI, es el integral de luz diaria, que se mide en los invernaderos, se mide a campo abierto, y para todos los cultivos de importancia comercial ya sabemos cuál es su requerimiento diario. En este caso, por ejemplo, si tengo lechugas, las lechugas tienen un requerimiento diario de unos 17 DLIs dentro de invernaderos, de 12 a 17. Entonces, si yo estoy en una zona donde no puedo tener esos 17, o con una consistencia o constancia, también es bueno considerar el uso de luz. A veces en ciertos meses, y para poder tener un producto constante de buena calidad, se agregan las lámparas, ¿no? Otros beneficios que se pueden ver es el aumento en muchas veces
el nivel de antioxidantes en el cultivo, que esto puede ir de la mano de la calidad, pues obviamente en el aspecto nutricional y en el aspecto visual, porque muchas veces las antocianinas, por ejemplo, son las que hacen que la lechuga se ponga de color morado. Entonces, quienes crecen lechugas de este tipo, el uso de las lámparas les puede posibilitar que la lechuga tenga un mejor color. También se sabe que puede afectar en el tema de qué tan crujiente es la lechuga, que la lechuga pues también nos gusta que sea crujiente. Se ve también un beneficio, ¿no? Y hay estudios también de la zona radicular, como a veces puede también tener más desarrollo, ¿no? Entonces, hay diferentes razones, no solamente el hecho de que no tengo luz y por eso voy a poner luz artificial. De hecho, en el en vivo pasado estábamos platicando acerca de las flores, y en las flores también muchas veces se pone luz suplementaria, así se le llama cuando tenemos luz natural y luz artificial. ¿Por qué? Porque las flores son muy sensibles a la radiación solar. Entonces la radiación solar a veces calienta y hace que haya más aborto y que el diámetro de la flor sea más pequeño. Y por ejemplo en las orquídeas sabemos, porque pues lo hemos visto, y particularmente en Norteamérica hay un caso de estudio publicado donde se ve un aumento en el diámetro de la flor, y se ve también un mejoramiento en el crecimiento de la planta, menos aborto, más del 20% en reducción de aborto. Esto con el uso de mallas para bloquear un poco la luz solar y agregando luz artificial. ¿Por qué? Porque la planta no está peleada con los fotones de luz, está peleada con el calor por radiación que ejerce el sol. Entonces, en este caso, estoy dándole luz a la planta sin necesidad de que se me caliente la flor y que eso pueda causar un aborto o una reducción del diámetro. Entonces, eso, por ejemplo, se puede utilizar, como les comento, independientemente si estoy en una zona donde hay luz o no hay luz. De hecho, en zonas donde hay mucha luz, en este caso pues también es una alternativa para poder mantener un poquito mejor la calidad del producto, ¿no? Entonces, repito, no nada más vamos a usar luz en lugares donde no hay luz. También se pueden usar en lugares donde queremos mejorar resultados, o en lugares donde a lo mejor algunos meses, de hecho hace unas semanas, ya tengo unas semanas trabajando en un proyecto que es en México, donde se está viendo la posibilidad de luz artificial para poder mantener una producción constante. Obviamente tienen un objetivo de kilos por metro cuadrado por semana, y en este caso pues teniendo cuidado en la iluminación en todo lo que es el periodo de producción, podemos ayudar a que se mantenga, porque pues normalmente fluctúa muchas veces la producción, en este caso para pimiento, dependiendo de las condiciones que tenemos en todos los meses, ¿no? Entonces puede tener bastantes beneficios, ¿no? Como les comento. Y también otra de las formas de uso, les comentaba, es en el cultivo de tejidos. En este caso, cuando se hace cultivo de tejidos, la planta es muy pequeña, es muy sensible. ¿Qué es el cultivo de tejidos para empezar, no? Si hay personas que no saben, el cultivo de tejidos se hace, déjenme nada más quitar, ahí está, listo. El cultivo de tejidos se hace en agar. Normalmente se pone tejido de la planta, las células de la planta se pueden diferenciar y empezar a formar una planta nueva. Y esto generalmente se hace, como les digo, con agar, que tiene, ahí se le dan los nutrientes a la planta, y le ponemos luz, pero la cantidad de luz es muy baja, es una intensidad muy baja, mucho más baja de lo que vemos aquí, bueno, un poco más baja de lo que vemos aquí. Entonces se utilizan las lámparas para poder manejar la planta en ese momento de su vida. Ya posteriormente se va a poner en otro tipo de lugar, ¿no? Que puede ser un invernadero con bastante malla sombra para ir buscando una transición. Pero normalmente, por ejemplo, la reproducción de muchas plantas se puede hacer por medio de cultivo de tejidos. Muchas de las plantas que conocemos, por ejemplo las berries, se pueden empezar así, cannabis se puede propagar así. Entonces hay muchos tipos de plantas que se propagan de esa forma. Y además es todo un área de investigación, es decir, en muchas universidades hay laboratorios de cultivo de tejidos porque se están haciendo pruebas, se está haciendo investigación con diferentes tipos de plantas. Y en todas las áreas de cultivo de tejidos normalmente vemos lámparas. Actualmente vemos más las lámparas fluorescentes,
que son lámparas blancas. ¿Por qué? Porque son las que siempre se han venido usando, pero ya cada vez estamos buscando, pues obviamente, el hacer una transición. ¿Por qué? Porque las lámparas blancas normalmente tienen una duración de vida mucho más corta que las lámparas LED. Las lámparas LED, por ejemplo, estas lámparas que yo tengo aquí, tienen 7 años ya, bastante tiempo. Entonces, son lámparas que no se han tenido que modificar. ¿Por qué? Porque están hechas, obviamente no todas las lámparas LED van a durar así. Estas son lámparas que tienen pues una buena calidad. Dentro de los estándares de calidad de lámparas hay ciertas marcas que son reconocidas, que se exponen. De hecho, hay una página que se llama DLC, que es en inglés es Design Light Consortium, que es el consorcio de luz, de diseño de luz. Entonces, en esa página pueden encontrar qué marcas son las buenas en cuestión de duración y un montón de cosas que se evalúan. Entre detalles importantes también está la eficacia de la lámpara, que es qué tanta luz consume. La forma de saberlo es a través de la eficacia, que normalmente debe de ser mayor a 2.5 o 2 al menos. Hay unas que son más de 3 inclusive. Entre más grande es ese número es mejor, es lo que es la eficacia, ¿no? Y en este tipo de lámparas también otro de los beneficios que tenemos, si lo comparamos con otro tipo de lámparas que son totalmente blancas, son los colores. Y precisamente quería platicar un poco acerca de los colores que normalmente usamos en las lámparas. Por ejemplo, aquí tenemos una lámpara que tiene color rojo, azul y blanco. Tiene muy poco blanco, tiene más azul, por eso se ve muy morado el fondo. Y si me vengo para acá, vean, estas lámparas también son lámparas para plantas y tienen blanco y tienen rojo. Dentro del espectro también hay azul. El azul está en una cantidad más pequeña. En este caso, esas son las lámparas que pues más comúnmente usamos, por ejemplo, para microgreens, igual estas que están acá, y para lo que son lechugas en general, ¿no? ¿Por qué buscamos ciertos colores? Normalmente la planta va a estar haciendo fotosíntesis dentro de un espectro que es de los 400 a los 700 nanómetros. Este espectro se le llama el área de fotosíntesis activa. El área de fotosíntesis activa es lo que estamos viendo aquí en la imagen. Y si se fijan, ahí vemos algunos colores. Se ve el rojo, se ve el azul, se ve el amarillo, se ve el verde. Entonces, esos colores son los que sabemos que la planta utiliza para trabajar. Entonces, si estamos pagando por iluminación, pues creo que va a ser mucho mejor si estamos pagando por algún tipo de iluminación que sepamos que puede promover más fotosíntesis en mi cultivo, ¿no? Entonces, hay ciertos colores que sabemos que la planta utiliza. Luego está lo que es el proceso de fotosíntesis tal cual, empieza cuando la planta toma la luz gracias a la clorofila. La clorofila viene siendo esta molécula que nos ayuda a absorber la luz. La clorofila, que hay dos moléculas, la clorofila A y la clorofila B, tienen un espectro de absorción. El espectro de absorción dentro de los 400 a los 700 nanómetros tiene sus picos más altos en los colores rojos y en los colores azules, significándose que colores rojos y azules van a promover una mayor captación de luz, ¿no? En este caso, una mayor fotosíntesis. Entonces, por eso, normalmente, cuando seleccionamos lámparas para plantas, tienen colores rojos y colores azules. ¿Por qué no seleccionamos un solo color? Por ejemplo, el rojo es mucho más importante. El rojo es el color más importante para el proceso de fotosíntesis, sin duda. Es donde tenemos el pico máximo de fotosíntesis. Pero no escogemos las lámparas que solamente sean rojas. ¿Por qué? Porque cada color también tiene una función. Entre ellas, por ejemplo, el rojo va ligado más a lo que es el estiramiento de la planta. Entonces sí puedo yo llegar a deformar una planta por ponerle una iluminación que no es correcta. Por ejemplo, en el caso de los LEDs rojos, si tengo una lámpara que es solamente roja, la planta va a tender a tener una forma muy alargada. Particularmente me tocó en la Universidad de Arizona trabajar en un invernadero. Ya ven que también se utiliza el poner mallas de colores o color en los invernaderos. Para empezar, las mallas no funcionan porque no hacen la conversión de luz, pero sí hay, por ejemplo, filtros. Entonces me tocó a mí trabajar en un invernadero donde se pusieron los filtros
de conversión de color y era rojo, ¿no? Todo el invernadero quedó rojo, teníamos lechugas, teníamos tomates. ¿Qué pasó? Pues crecieron súper mal, ¿no? Estaban muy estirados, los internodos muy largos del tomate. Entonces, eso no son características buenas. Entonces, por eso es que normalmente para cualquier planta buscamos una fórmula de iluminación que tenga un balance entre los colores que sabemos que pueden balancear también la cuestión de la forma de la planta. Particularmente el azul, por ejemplo, por otro lado, si yo pongo mucho azul, sucede exactamente lo contrario, que es que la planta empieza a volverse más pequeña y más pequeña y más pequeña. Entonces, esto pues tampoco es bueno. Si pongo puro azul, mi planta va a estar muy compacta y eso no es bueno. Puede ser bueno, más o menos, cuando por ejemplo estoy haciendo trasplantes. Los trasplantes buscamos que sean pequeños, o sea, que estén compactos, porque eso es fortaleza en cuestión de trasplante, la calidad. Un trasplante compacto es más fuerte, ¿no? Entonces, por eso hay diferentes recetas de iluminación. Las recetas para trasplantes, por ejemplo, pues va a ser tener lámparas como estas, que tengan un poco más de azul para generar esa compactación. Si estoy haciendo otra cosa, puedo a lo mejor usar estas o usar otra lámpara que tenga menos azul. Normalmente el color que va en mayor cantidad, debido pues que es el color más importante, es el rojo, y ya después vienen otros colores como el azul, entre otros colores como es el blanco. Normalmente las lámparas siempre tienen rojo, azul y blanco. A eso se le llama lámpara de espectro completo normalmente. Las lámparas, los LED blancos nos sirven para dar luz a la planta, es un comodín. ¿Por qué? Porque el blanco incluye todos los colores, particularmente va a tener más porción en la parte del verde. Entonces, si se fijan, pues tenemos el rojo, aquí en la gráfica tenemos el rojo, el azul y tenemos una porción de verde. El verde es un color que pues muchas veces se ha creído que no sirve a las plantas porque las plantas son verdes. Generalmente el humano ve el color que es menos absorbido por el objeto y es el color que se refleja. Entonces, en este caso, el color verde que nosotros vemos en la planta es el color que se refleja porque es un color que casi no se usa. Entonces, por eso no vemos lámparas verdes, por ejemplo. Y puede ser que a lo mejor escuchemos recomendaciones, por ejemplo, para algunos cultivos en particular, en cannabis, por ejemplo. En cannabis se ha hecho investigación y se sabe que el color verde promueve el contenido de THC y de CBD. Entonces, sí es un color importante, es un color que sí tiene una importancia, tiene funciones en fototropismo, que es que la planta se mueva hacia donde está la luz, también fotomorfogénesis, que es que la planta haga ciertas sustancias. Entonces, es un color importante, pero es un color que la planta va a necesitar más intensidad para poderlo ver, por decirlo así, no es correcto lo que estoy diciendo, pero yo creo que es la forma más fácil de entenderlo. A lo que voy es que el nivel de fotosíntesis va a ser mucho menor si yo tengo una lámpara de la misma intensidad verde, así tengo una lámpara de la misma intensidad rojo. Por eso la importancia de los colores. De hecho, cuando tengo una lámpara que es solamente blanca, las lámparas que no son para plantas son mucho menos eficientes porque aunque tienen una intensidad en particular, si yo tengo comparado una lámpara que tenga rojo y azul de la misma intensidad, la planta va a hacer más fotosíntesis bajo las lámparas que tienen los colores que ayudan en fotosíntesis. Por eso también en cuestión económica, cuando decidimos qué lámparas comprar, es importante tomar decisiones inteligentes para tener lámparas que sean más eficientes para nuestro sistema. Entonces, les comentaba que el color verde normalmente necesitaría más intensidad para que la planta pueda usarlo para hacer fotosíntesis y aparte darme el resultado de, por ejemplo, en este caso en cannabis, aumentar el CBD y el THC. Entonces, no sería lo correcto. Lo correcto normalmente es tener lámparas que tengan rojo, que tengan azul y que tengan blanco o que tengan verde. Generalmente el blanco se maneja como verde. De hecho, en las tablas de gráficas de iluminación donde vienen los porcentajes, generalmente viene el verde, o sea, porcentaje de verde y es el porcentaje de blanco básicamente. Entonces, el verde lo damos a través de la luz blanca. Generalmente, como les digo, si hay lámparas que llegan a tener verde, pues muy raro verlas. Y en este caso ya es un color complementario, o sea, lo uso para complementar
y que ya pueda entonces yo tener el efecto, por ejemplo en este caso en cannabis, de promover CBD, promover THC con el color blanco, pero antes tengo los colores que me ayudan a hacer fotosíntesis. No voy a tener más CBD y más THC si la planta primero no tiene energía, ¿no? Entonces necesito colores que me den energía y ya después los colores que me vienen a dar un resultado a través de la energía que se está obteniendo, como por ejemplo lo que es el contenido de CBD, de THC, también relacionado con sabor, con textura, ya otras cosas, ¿no? Entonces por eso sí vemos lámparas que tengan también blanco, a pesar que es un color que no se recomienda tener toda blanca mi lámpara, ¿no? O sea, sí funcionan esas lámparas, cabe mencionar, sí funcionan, pero hay una diferencia significativa en el crecimiento, hay una diferencia también en lo que es la cantidad de iluminación que vamos a requerir y además la cuestión eléctrica también, o sea, el consumo de electricidad, ¿no? Me voy a detener un poco, estoy hablando muy rápido, yo sé, una disculpa. Andaba un poquito acelerada porque andaba subiendo historias en español, en inglés, en los dos Instagrams, por si quieren ir a checarlas. Estaba contestando las preguntas de las flores, subí unas imágenes de flores para ver si son de días largos o de días cortos. Entonces ya me voy a calmar un poco y me voy a poner a leer sus preguntas porque vi que hay varias preguntas en el chat. Si tienen alguna otra, vayan escribiendo en lo que yo las busco por acá. Aquí está, bueno, hay algunos comentarios, ¿no? Muchas gracias a los que nos mandan sus comentarios. Por ahí, exalumnos que ya tenemos súper bien ubicados. Gracias por seguirnos apoyando aquí con los envíos. Dice, para cultivos de tejido, ¿qué color debe estar en mayor intensidad? Normalmente la intensidad de la lámpara es la misma, ¿no? Pero los porcentajes varían. El porcentaje que va a estar en mayor cantidad va a ser el rojo. Va a ser el rojo y ya después vamos a tener lo que es el verde y el azul. Pero sí, en comparación a otras lámparas, como por ejemplo estas que están aquí. Estas lámparas, bueno, déjenme quitar. Ando quitando el en vivo casi. Ahí está. Estas lámparas que están aquí tienen un porcentaje de rojo, un porcentaje de blanco. Para el cultivo de tejidos normalmente vamos a buscar que sí se vea, por ejemplo aquí si se fijan, no sé si se alcanza a ver bien, pero es LED rojo, hay 2 LED rojos, 1 blanco. Rojos, blanco, rojo, blanco. Entonces aquí no veo el azul. Sí tiene un porcentaje de azul, pero es chiquito. Entonces en las lámparas de cultivo de tejidos sí buscamos que haya un poco más de azul. ¿Por qué? Porque el azul nos ayuda en compactación y nos ayuda, que no lo había mencionado, en el enraizamiento. Entonces, para tener un mejor enraizamiento también vamos a tener un poquito más de azul. Entonces, esos serían los colores más importantes en el cultivo de tejidos, ¿no? Y preguntan, si una lámpara en PKB empieza a notar que se vuelve un poco amarilla, ¿es más por tema de nutrición y no de iluminación? Si tienen este tipo de lámparas y tienen otras lámparas que tienen otro tipo de espectro, ¿saben cuál es la diferencia a veces? Más si estamos en el tema de microgreens. Está comentando un alumno que tiene probablemente estas lámparas. La intensidad de esta lámpara es más alta que la de acá. O sea, puede ser igual, pero en cuestión de ppf y la cuestión de fotosíntesis, acá se promueve más. Entonces, a nosotros nos pasa, aquí también en el cuarto de producción, cuando ya están muy creciditos los brotes, que empiezan a ponerse amarillos, pero es porque ya les estamos dando demasiada luz. Entonces, sí cambia un poquito la cuestión de la iluminación, o sea, lo que es el ppf de la lámpara va a ser más alto cuando tienes más colores rojos y azules, entonces en estas es un poquito más. Pero también hay que buscar que la planta no tenga ya, por ejemplo, hojas verdaderas o que ya esté en su transición a las hojas verdaderas, hablando particularmente de los microgreens, porque ahí, por ejemplo, ya sería una cuestión nutricional. Estas lámparas también son muy buenas porque como tienen más azul, por ejemplo, nosotros tenemos col morada y tenemos betabel, que son colores rojizos. Entonces la luz azul promueve lo que son los compuestos fenólicos y los antioxidantes. Ahorita que les decía que se ponen lámparas para mejorar la calidad de los productos, en este caso una lámpara que tiene más azul va a promover también más coloración en plantas. Obviamente no una planta que es verde se te va a poner morada, ¿no? Pero una planta que ya en su naturaleza es morada o roja va a tender más a esos colores bajo colores azules, ¿no?
Y preguntan, ¿es posible que la luz blanca de la lámpara LED genere plantas etioladas? Precisamente ahorita me estaban comentando acerca del el uso de las lámparas y cómo pueden a veces ver que hay colores amarillos. Y me voy a pasar a un tema muy interesante, que es, no es el LED blanco, es la intensidad de la lámpara lo que te lo está ocasionando. Y particularmente en el caso de cannabis es una planta que se hace muchísimo bajo luz artificial. En el caso de cannabis hay ciertos síntomas que inclusive la flor, se pone de color blanco. Bueno, sí, la inflorescencia. Entonces, a esto se le llama white tips, que pues en inglés se usa más porque pues allá se produce más de forma legal, obviamente. Pues hay más estudios, son puntas blancas, ¿no? Entonces, eso sucede por, principalmente, obviamente se hicieron un montón de estudios, sucede por la intensidad. Particularmente cuando tienes lámparas que tienen muy cargado el color rojo, por ejemplo, que es el color más importante para hacer fotosíntesis, otra vez, entre más color importante para fotosíntesis das, la planta está trabajando más. Entonces, había estudios donde decían, es que el color blanco en la planta se está debiendo al color rojo, ¿no? O sea, se liga al color rojo, ¿por qué? Porque en los estudios veían que cuando había más rojo, la planta tendía más a ese síntoma. Pero va ligado, como les digo, es una combinación. Es la combinación del color con la intensidad. Entonces, ahí inclusive es algo bueno para el productor, porque eso significa que tienes que reducir tu intensidad para que la planta pueda crecer más normal. Y eso, pues, te consume menos electricidad. Entonces, por eso es bueno el entender estos procesos y, pues, obviamente agarrarte la mano de alguien que te pueda estar apoyando en el tema de iluminación. Por ejemplo, personas que venden lámparas, nosotros, por ejemplo, les damos como que toda esa guía también. Y eso, por ejemplo, particularmente pasa, como les digo, ligado a la intensidad y al color, ¿no? Si una lámpara blanca te lo puede dar ese síntoma, sí. Y también, como les comento, en el caso de cannabis está estudiado que las flores se ponen de color blanco, que es súper raro, y sucede principalmente por el color rojo y la alta intensidad. No le echemos la culpa al color rojo, sino es una mezcla de los dos, ¿no? Y preguntan, hay muchos videos en luz LED y el producto se ve maravilloso. ¿Eso es engaño o es efectivo que la planta se desarrolla bien? Sí, aquí también no hay Photoshop. No hay Photoshop, aquí podemos ver las plantas, miren, están creciendo muy bien. Obviamente depende de la luz, o sea, como les digo, si yo tuviera puros LED rojos aquí, pues la planta estaría súper deforme, ¿no? Entonces, depende cómo lo usemos, pero una buena receta lumínica con una buena intensidad te debe dar un buen crecimiento, ¿no? Obviamente también teniendo buena nutrición y todo lo demás. Inclusive puede ser hasta mejor comparado a lo que es crecerlas con luz natural, ¿no? Yo sé que es todo un tema esto, pero en cuestión nutricional, por ejemplo, los brotes, y hay estudios, hay muchos artículos publicados, los microgreens pueden tener un mayor contenido nutricional crecidos bajo este tipo de lámparas comparado al hacerlo en invernaderos, ¿no? Y tenemos una buena pregunta por aquí. Preguntan, ¿cuál es la distancia ideal de la cabeza a lo que es, o sea, de la punta de la planta a lo que es la lámpara? Va a depender totalmente del cultivo que estás usando y el tipo de lámpara. Por ejemplo, en las lámparas de granjas verticales, normalmente buscamos tener unos 30 centímetros por arriba de la planta. En los microgreens puede ser un poquito menos, como 25. Pero ojo, esto no es por la lámpara, no es porque la lámpara deba estar ahí, sino que es todo un detalle de diseño, que eso lo vemos en los cursos, por ejemplo, de granjas verticales, vemos el diseño de las granjas verticales. ¿Por qué? Porque yo necesito que haya espacio para ventilación. Entonces, las lámparas se diseñan, por ejemplo, si yo fuera a diseñar una lámpara, como pues estas que están diseñadas de forma profesional, no la voy a diseñar porque pudiera diseñarla y puede servir para los microgreens, para ponerla aquí, es decir, que la intensidad aquí me dé bien. Pero ¿qué va a pasar? Voy a necesitar más lámparas porque como va a estar bien cerquita, el haz de luz no va a cubrir toda la bandeja. Entonces, tengo que diseñar una lámpara que sea más eficiente para ponerlo un poquito más arriba y me pueda cubrir mayor área. Y además, tengo que diseñar una lámpara que me permita tener un espacio aquí. Como les digo, no es que la lámpara ahí deba de ir, sino que eso se hace en diseño.
para que haya un flujo de aire. Porque si yo tuviera estos niveles súper pegaditos, puedo hacerlo, no hay granjas verticales que así son, pero es mucho más complicado el tema de ventilación. Entonces normalmente buscamos que haya un espacio para poder ventilar, ¿no? Eso para lo que son granjas verticales. En los invernaderos, como vieron ahorita en las fotos, pues las lámparas estaban arriba y las plantas hasta abajo, ¿no? Entonces ahí vemos mucho más distancia, y es porque, uno, por la forma del invernadero, se ponen arriba, es lo más sencillo, y las lámparas tienen mucho más intensidad. O sea, si yo tuviera aquí una lámpara de invernadero para mis microgreens, estuvieran quemados los microgreens, ¿no? Porque es mucha intensidad. Entonces, esas lámparas se utilizan específicamente para luz suplementaria en invernaderos o para cultivos en indoor también. Por ejemplo, cannabis se hace con este tipo de lámparas. ¿Por qué? Porque es una planta que es mucho más alta, requiere mucho más intensidad. Y de todas formas, siempre la regla es, se los comento porque en cannabis es muy común tener closets donde ponemos las lámparas pues cerquita de las plantas. Siempre tenemos que dejar un espacio para que haya ventilación. De otra forma, estamos como que entorpeciendo un poquito, nos estamos complicando la existencia nosotros mismos, ¿no? Porque vamos a terminar batallando un poquito más en el tema de temperatura, de humedad. Entonces siempre buscamos que haya un espacio, ¿no? Y preguntan, ¿la intensidad de la lámpara es proporcional a la temperatura que recibe la planta? No necesariamente. De hecho, lo que buscamos con las lámparas es que no emitan tanto calor. Obviamente todas las lámparas emiten cierto nivel de calor, pero no hay comparación en lo que es la luz LED a, por ejemplo, lo que es una lámpara de presión de sodio, que son las que más se utilizan en los invernaderos, o se utilizaban más bien en los invernaderos. Y por ejemplo, ahora que se hace cannabis bajo luz artificial, se ponen las lámparas de presión de sodio también y te calientan muchísimo el cuarto. Entonces, la idea de la lámpara es que no te proporcione calor. Entonces, no porque la planta requiera más calor, le voy a poner más intensidad de luz. No va relacionado. De hecho, buscamos que sean dos variables totalmente separadas y que la iluminación de tu lámpara no te esté afectando el tema de la temperatura. Y eso es muy importante en temas de la calidad de la lámpara que estás usando. A mí me ha tocado ver, particularmente en el caso de cannabis, como son closets pequeños, las lámparas están más cerca a veces, digo, dependiendo cómo sea el sistema. Pero particularmente me tocó visitar un lugar donde se estaban usando dos lámparas de diferentes marcas, una más económica que la otra. Y ahí uno ve, pues obviamente, dónde vale más la inversión. ¿Por qué? Porque la lámpara que era más económica era como un plato así plateado y tenía ahí los LEDs. Y la otra, pues sí, ya tenía cubiertos los LED, tenía unas onditas a los lados para que el calor se pueda ir para esa parte. Y las plantas en la parte de abajo se veían totalmente diferentes, siendo que tenían la misma intensidad. Se colocaron para que estuvieran bajo la misma intensidad, pero está emitiendo mucho más calor. Entonces, no vamos a ligar. Obviamente, si ya tienes una lámpara que sabes que te está proporcionando cierta temperatura, pues vas a tener que, si es posible, a lo mejor, si te lo permiten los cálculos, reducir un poquito la intensidad o la iluminación para que no se te calienten tanto, ¿no? Pero, como les digo, no es algo que vaya de la mano, no buscamos que vaya de la mano, al contrario, ¿no? Y preguntan, entonces, si se pretende un mantenimiento de cultivo, ¿puede sugerirse una intensidad media de la lámpara? En el cultivo de tomate, un mantenimiento de cultivo, déjenme a ver si estoy entendiendo la pregunta, pero sí, normalmente para tomate es una planta que requiere mucha luz, entonces van a ser lámparas de alta intensidad. En el tomate, de hecho tengo una imagen, déjenme ponerla. En el tomate, como es una planta muy alta, hay diferentes opciones, ¿no? Aquí estamos viendo, este es un invernadero con muy poca luz, ¿no? Porque tenemos luz arriba, si se fijan hay luz amarilla, que son lámparas de presión de sodio, y vemos estas luces. Estas luces se le llama luces entre el dosel, se le dice en inglés intercanopy lighting, y es poner lámparas entre las plantas. ¿Por qué? Porque en este caso las plantas son muy altas y generan mucha sombra. Entonces, hay estudios publicados también de cómo se puede mejorar la cosecha poniendo un poco más de iluminación en los invernaderos. Independientemente de que yo esté en un invernadero, en un lugar donde hay mucha iluminación, pero la iluminación llega de arriba. Y justamente ahorita estaba en una llamada y estábamos platicando del problema que tienen unos productores que en los meses más cercanos a mayo ven una reducción en producción porque está entrando mucha iluminación, a pesar de que tienen la malla y todo, la parte de arriba de la planta se está calentando mucho. Entonces
A veces es mejor utilizar coberturas de invernadero que te ayuden a quitar un poquito más de luz o poner luz difusa, por ejemplo. Y dentro del invernadero se pueden poner estas luces que van entre medio de la planta para poder proporcionar luz suplementaria a los lados sin necesidad de que estén arriba, porque arriba a lo mejor ya tenemos iluminación si estamos en una zona con luz natural suficiente. Pero quienes han estado en invernaderos de tomate sabrán que cuando uno camina entre los surcos no hay luz casi, o sea, las plantas miden 3 metros, entonces hay mucha sombra, ¿no? Entonces, les comento, ¿no? Hay ciertas coberturas que te pueden ayudar a que la luz penetre un poquito más, pero también está esta forma de ayudar al cultivo, de ponerle luz suplementaria por los lados, aumentar el DLI, y eso también te puede ayudar a mejorar lo que viene siendo la producción, ¿no? En el tomate, dependiendo de dónde estamos ubicados, aquí en México normalmente la intensidad de las lámparas va alrededor de, son 250 micromoles. Déjenme checar, justo ahorita estoy revisando un proyecto de ese tipo. Es que va a variarnos, en otras zonas puede ser mucho más luz. Sí, 250 máximo, pueden ser 120 hasta 250 sería la intensidad que se va a manejar como luz suplementaria, es decir, las lámparas que se ponen en el techo o las lámparas que se ponen entre medio, vamos a buscar que nos den más o menos 120 hasta 250 micromoles. Por ejemplo, el proyecto que estaba viendo, ahorita lo estamos haciendo con 120 micromoles, que no es tanta iluminación, pero son estrategias con base a la zona donde están. Si me voy a no sé, Alaska o me voy a Países Bajos, obviamente va a ser una iluminación un poquito diferente, ¿no? Espero haber respondido a la pregunta. Y preguntan, ¿las guirnaldas de luz LED Full Spectrum son aconsejables? Guirnaldas, yo creo que se refieren como a las tiras LED. Las tiras LED que nos venden tienen bien poquita intensidad. De hecho, eso me remonta a cuando era estudiante. Cuando era estudiante me pusieron a hacer una caja, era uno de mis proyectos, ¿no? Tenía que hacer una caja que sola se prendiera la luz, y los extractores, que eran unos extractorcitos, era mi invernadero, ¿no? Tenía unos extractores que eran como ventiladores de computadora, que se tenían que prender solos y así, y yo le quería poner luz suplementaria a mi invernadero pequeño. Entonces compré las cintas LED, que las primeras que vi en Amazon, así baratas, porque estudié hambre, y pues no me sirvieron de nada, ¿no? Porque no tenía nada. Ya cuando les metí el sensor vi que la intensidad era, no sé, 2 micromoles, algo así, muy poquito. Entonces, ojo con esas nada más, o sea, hay que buscar, y eso siempre les digo a mis alumnos, ¿no? Tenemos normalmente en los grupos, en los cursos, hacemos grupos de WhatsApp, tenemos un grupo de WhatsApp, y también tienen mi contacto, entonces me pueden mandar referencia de la lámpara que están intentando comprar, y ya yo ver y yo decirles, oye, sabes que esa intensidad es muy bajita, ¿no? Entonces, las tiras LED, a menos que sea una tira LED diseñada para plantas, etcétera, tal vez pueda cumplir con los requerimientos, pero una tira LED normal, de esas que usamos para decoración o en los carros y demás, no van a tener la intensidad suficiente, ¿no? Muy bien, bueno, pues con eso me acabé las preguntas. Y bueno, les quería platicar así en forma general, ¿no? Ya vimos sobre la aplicación, les comenté, ahí hablé muy rápido, se va a guardar el en vivo para que lo puedan checar. Y pues la idea general, ya saben, de compartir estos seminarios es que pues los puedan compartir ustedes también con personas que sepan que les interesan estos temas, para que más gente pueda aprender, y también darles a conocer las capacitaciones que tenemos. Mañana particularmente tenemos la capacitación de cannabis bajo luz artificial. Si están interesados, todavía se pueden registrar, manden mensaje, comenten que estuvieron en el en vivo para que les den un 20% de descuento en la clase. ¿Les parece? Entonces, para cualquier curso que tengamos disponibles, pueden pedir en nuestro calendario y pueden usar el descuento por haber estado atentos al en vivo. Los cursos que manejamos van ligados a producción en granjas verticales. Tenemos cursos también de hidroponía en tomates, en fresas, en cultivos de hoja. Tenemos producción de hongos también, que es muy interesante, y de hecho el tema de luz artificial también se puede usar. Entonces tenemos ahí muchos temas que esperemos puedan ser de su interés, y pues la idea de estos seminarios es que ustedes puedan ir aprendiendo un poquito y puedan pues a lo mejor ir sabiendo cuáles son los temas que más les interesan, nos puedan proponer también diferentes temas para seminarios,
Y como les digo, si están interesados en alguna de nuestras clases, las clases, les comentaba, te dan acceso a un grupo de asesoría donde ahí platicamos todos juntos para pues obviamente cualquier duda que surja después de la clase. También incluye certificado avalado por la Secretaría de Trabajo, descuentos adicionales en los otros cursos. Normalmente a nuestros exalumnos siempre les damos descuento. Y obviamente el acceder a la sesión en vivo, el poder tener acceso a grabación sin límite, el poder acceder obviamente a las diapositivas, y el poder acceder a la clase también. O sea, puedes volver a tomar la clase si gustas para repasar o por si no pudiste llegar a la clase en vivo la primera vez, cualquier razón, ¿ok? Entonces, eso es un poquito de lo que hacemos en Norteaméricas. Espero que les haya gustado la información. Déjennos sus comentarios. Si estás viendo la grabación del en vivo, deja los comentarios y puedes también pedir tu descuento, ¿ok? Entonces, espero que les haya gustado esta mini clase. Ahí abordamos varios temas. Dicen por ahí, quiero aprender de hidroponía y aeroponía. Mándanos un mensaje para poderte mandar los cursos que tenemos disponibles para que puedas aprender sobre esos tipos de producción que los manejamos también en Norteaméricas. Muchas gracias, chicos, y que sigan descansando. No sé si probablemente muchos agrónomos no están descansando hoy porque es puente, pero pues aquí andamos, ¿no?, cuidando plantas. No soy agrónoma, yo soy bióloga con especialidad en biotecnología y una maestría en ciencias de las plantas aplicado a todo lo que es control ambiental, agricultura bajo ambiente controlado, un poquito diferente. Pero pues yo sé que muchos aquí andamos, ¿no? Entonces, quienes les tocó descansar, pues sigan relajándose. Mañana ya empieza su jornada. Y este mes es el mes del agrónomo, así que esperen por ahí nuestras promociones y todo, porque pues obviamente los vamos a festejar. Muchas gracias y que tengan bonita tarde. Hasta luego.